Buenas gente hermosa, ¿cómo les va tratando la vida? A mí bien, bueno, hoy les traigo el capítulo 5 de qué hubiera pasado si yo reencarnase en el Monsterverse. Bueno, ya sin nada más que decir, me dejo de mis boludeces y empecemos con esta shit. Renuncia de derechos. Tanto la historia del universo del Monsterverse como de los personajes que aparecerán en esta historia no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos creadores, únicamente la historia alternativa me pertenece. Advertencia, el contenido que están a punto de ver puede contener lenguaje ofensivo para cierto público y descripciones gráficas muy fuertes, se recomienda precaución. En el capítulo anterior lo dejamos cuando Godzilla paró la pelea del Behemoth y Amulut, ordenándole a Amulut que se marchara y causando que este empiece a odiar a la lagartija gigante, y a punto de entrar al agua este sentiría y posteriormente vería una lluvia rojiza, volteándose a ver tras un polvo rojo pasar por debajo de sus extremidades, notando tras voltear a ver hacia arriba una gigantesca figura carmesí. Puedo sentir que el nuevo reino es de tu agrado, sería la primera palabra que el titán hecho de vegetación escucharía, haciendo que éste saliese del trance que le causó verme, retrocediendo lentamente. ¿Quién eres tú?, diría este sin quitar su mirada seria. Eso no importa ahora, vine hacia aquí ya que observé todo y sentí el odio que le tenías a Godzilla. Si realmente te disgusta su presencia. Si quieres hacer lo que te plazca, tengo un reino en la tierra hueca. Solo si aceptas servirme y obedecerme hasta el fin de tus días en vida, diría yo, haciendo que mis ojos brillasen de color verde por un instante. Ja, reino. ¿Estás intentando hacerme una broma? Serás muy grande, sí, pero todos sabemos que el alfa y rey aquí es Godzilla. Ahora vete, si no quieres vértelas conmigo, diría Amulut, volteándose al río Amazonas, mientras intentaba aguantarse las ganas de reír. Pelea conmigo, diría yo, haciendo que las nubes rojas apareciesen y la presión del aire aumentasen, quemando así todo rastro de vida convencional alrededor mía. Amulut tras esto, no más sentiría una sensación que muy pocas veces habría sentido en toda su vida. ¿Esto es miedo? No, es mucho peor, estoy sintiendo terror, pensaría este, volteándose a verme, notando como mi cuerpo brillaba de un aura púrpura. Te lo diré una vez más. Si realmente tus ansias de tener territorios como te plazcan son reales, únete a mí y sírveme. O muere intentando pelear contra mí, terminaría de decir yo seriamente. Ante esto Amulut chasquearía su lengua, mientras se reverenciaba, aunque yo no cambiaría mi expresión seria, sino aún más seria tras escuchar cómo este soltaba una ligera risa. Tras lo escuchado yo me daría cuenta, desplegando mis alas y dando un fuerte aleteo hacia adelante, provocando así que yo saliera de mi posición rápidamente, de donde un gigantesco pico hecho de ramas gigantes aparecería desde abajo. ¿Con que así van a ser las cosas, eh? Pensaría, viendo a Amulut, quien este estaría preparando otro ataque. Relativamente cerca de aquel lugar un grupo de 4 personas de una tribu indígena estaría recorriendo la selva, aparentemente buscando alimentos por la misma, puesto que llevaban consigo varias armas obviamente de apariencia primitiva. Nota, acá voy a hacer que sus nombres sean comunes y hablen normalmente para nosotros, aunque ustedes imagínense que sus nombres son de tribu y esas cosas, fin de nota. Mark, ya pasamos varias horas vagando por aquí y no hay una sola presencia de animal, diría un miembro de esta tribu al que al parecer era el líder del grupo. Cálmate Ethan, tarde o temprano deberíamos de encontrar algo, el terreno es amplio y tengo fe de que nuestro dios Magninta nos bendecirá de buenas presas, diría el ahora conocido como Mark. Nota, con Magninta se referían al titán Behemoth, fin de nota. Oigan, ¿ustedes oyen esos ruidos? Preguntaría otro miembro del grupo, haciendo que todos se queden en silencio para oír aquella cosa, hasta que de un momento el mismo que aviso de aquello se desinflaría, provocando que éste se riera exageradamente, mientras los otros estaban por cagarlo a puteadas, hasta que de repente un ruido bastante fuerte se escucharía, alertan a los 3 hombres, menos al chistoso puesto que estaría concentrado en recuperar el aire por reírse. Esténse alertas, diría Mark, asintiendo Ethan y su compañero. Oh vamos, era una broma, no había ningún ruido, diría el chistoso ahora levantándose del suelo. Él mismo intentaría hablar aunque sería callado por un serio Mark, el cual miraba junto a los otros 2 en todas las direcciones. Bien, si ustedes no lo creen yo lo siento, ven Thomas, diría el chistoso, agarrando y arrastrando del brazo al nombrado. Oh, oye, ¿qué se supone que haces Liam?, diría este intentando zafarse.
hasta que por última vez estos oirían un enorme ruido cerca de ellos y seguido de eso un gran rugido ensordecedor, alertando ahora sí a los 4. Ese debe de ser el señor Magninta, ¿no? Diría temblando Liam mientras se volteaba a ver hacia Mark y Ethan, hasta que de repente los cuerpos de ambos hombres serían aplastados como si nada en un instante, por lo que parecía ser muchos troncos de tonalidad azul, haciendo que tanto Tomás como Liam se quedaran en shock y sin palabras, y tras ello verían como esos troncos se movían, elevándose en el lugar y mostrando el resultado de aquella escalofriante escena. Por un momento quiero que tú, espectador, te imagines una lata de algún refresco en buen estado con su líquido y todo. ¿Listo? Ahora imagínate que esa lata en buen estado ahora es aplastada por más de 1 tonelada de peso en un instante. Bien, pues así es como Mark y Ethan habrían quedado. Tras esa escena de terror puro, se escucharía. Haciendo que la mirada perpleja y a punto del desmayo de ambos, se fijaran en dirección donde aquella amalgama de troncos azulados se habría dirigido, notando ahora una figura de tamaño y proporciones bíblicas carmesí, la cual sostenía con uno de sus brazos estirados la cabeza de aquel ser que asesinó a sus compañeros. Volviendo a la pelea 1 minuto y 12 segundos antes exactamente. Eres bastante resistente, he de admitir, pero ya fue suficiente de este entretenimiento, diría yo, mirando aún muy cansado y destrozado a Mulut, el cual varios pedazos de ramas grandes caían de su cuerpo. Vete a la mierda, diría este, mientras tosía una especie de líquido color azul. Y tras ello yo rugiría, y en un aleteo que destrozaría varios cientos de metros de árboles detrás mía, golpeando directamente al rastro con aquella energía púrpura a Mulut, haciendo que este cayera muchos metros atrás, volando en su dirección y tomándolo ahora del cuello, dejándonos en la actualidad, con una Mulut cuyo cuerpo parecía desintegrarse cada vez más. Y bien, ¿qué opinas ahora? ¿Aún crees que un don nadie como yo no pueda tener un reino? Diría yo, aplicando cada segundo un poquito más de fuerza. Cof cof, vi bien, cof, te acepto como mi, cof, diría este intentando hablar. ¿Cómo mi qué? Preguntaría yo, acercando al kaiju moribundo a mi oído. Te acepto, como mi alfa y rey, diría este haciendo que el agarre aflojase, sintiendo como ahora caía, golpeándose contra el suelo, mientras entre momentos borrosos de su vista vería un apéndice salir del cuerpo del kaiju carmesí, y antes de que ésta se nublase completamente notaría como cada herida y quemadura de su cuerpo orgánico se restauraba como si nada. No me sirves para nada estando muerto, diría yo, soltando una pequeña risa. Asombrando así a Mulut, el cual notaría de un momento a otro sus ojos completamente al 100%, y su cuerpo reconstruyéndose poco a poco. Tome una muestra de tu ADN, espero que no te moleste. Mi reinado se encuentra en la tierra hueca, no es difícil de ubicar, notarás que es mía con el primer vistazo, haz lo que quieras con los territorios de alrededores, terminaría de decir yo, desplegando mis alas mientras emprendía vuelo en la oscura noche que hace pocos minutos habría caído completamente. En Alaska concretamente, varios grupos de soldados de Monarch estarían rescatando a los supervivientes de mi entre comillas ataque para su vista, así también rescatando los papeles y dispositivos que aún funcionaban. Rápidos señores, tomen las muestras de aquella cosa y larguémonos antes de que el kaiju vuelva, diría un hombre con traje militar y varias estrellas en su pecho. Tras ello veríamos a 2 hombres, los cuales sostenían una cápsula de tamaño medio, hecha de lo que parecía ser vidrio, los cuales estarían encerrando en la misma el humo rojo que se habría mantenido en el sitio. La tenemos señor, gritaría uno de estos. Bien, súbanse todos a los helicópteros, no terminaría de decir el militar, tras ver cómo las nubes oscuras de la noche se tornaban rojas y desprendían una estela muy tenue de luz del mismo color. Oh no, pensaría este con terror en su voz. Todos a los helicópteros ahora, gritaría al militar, mientras corría a los mismos, haciendo que todos los soldados de Monarch y demás corrieran a los mismos. Empezando a volar y marcharse del lugar la mayoría de aeronaves, aunque los más desafortunados y lentos morirían por falta de aire tras ser envueltos en aquellas nubes rojas que ahora yacían desplegadas por toda la ladera nevada. Dios nos bendiga de piedad, diría el capitán, tras voltearse notando como unos gigantescos ojos amarillos se encontraban viéndolo fijamente, gritando por menos de un segundo antes de ser devorado, sintiendo como cada molécula de su piel era quemada antes de morir engullido por mí.
Siguen teniendo un gusto rancio, pensaría molesto mientras veía el vórtice comenzar a abrirse, entrando posteriormente, y como si nada hubiera ocurrido las nubes rojas se esparcirían rápidamente, devolviendo el sonido característico del viento escarchado de Alaska, y dejando también atrás a varias decenas de personas con traumas y otros varios, muertos. Varios minutos pasarían donde finalmente llegaría a la tierra hueca. Dormiré unos días, luego comenzaré a explorar todo esto, con suerte me encontraré con Amuluco Tiamat, pensaría, entrando a mi reino, el cual mantenía aquel silencio sepulcral, el cual a veces era opacado por el ruido de la lava y fuego fluyendo. Varios días habrían transcurrido, y como habitualmente pasaba, el territorio del Kaiju Destroya cada vez era adornado por más de los esqueletos de las desafortunadas criaturas que campaban los alrededores por curiosidad. Bien, veamos qué puede ofrecer de interesante la tierra hueca, diría yo, el cual saldría de la fortaleza, notando como a lo lejos el verde de la naturaleza deslumbraba. Por cada paso kaijus de pequeños y medianos tamaños al igual que monstruos y animales que vivían en las cercanías salían despavoridas, intentando ocultarse de mi presencia, mientras que los más grandes intentaban hacerme retroceder, aunque siempre terminando en un valle teñido de rojo, y carroñeros alimentándose de los pocos restos. Hasta que de un momento a otro notaría algo, o mejor dicho escucharía algo, un ligero sonido perteneciente a cierta especie de mono gigante. Gritaría yo en mi mente, viendo como enfrente mía yacía parado un kaiju de apariencia de mono. ¿Cómo es esto posible? ¿No se suponía que Kon era el último miembro de su especie? Pensaría choqueado. El simio tras verme, rugiría, empezando a correr despavorido entre las montañas. ¡Hey, tú no te me escapas!, gritaría yo, desplegando mis alas, atravesando como si nada aquellas montañas, tomando del pecho con mi sola palma al kaiju, el cual rugiría de desesperación mientras intentaba liberarse a todo cosa del agarre, hasta que miraría a mi ojos, quedándose congelado. ¿Cómo es que tú existes?, diría yo, para sorpresa del kaiju que no esperaba que hablasen el mismo idioma. ¿A qué te refieres?, diría este tartamudeando, mientras sangre empezaba a brotar de su nariz. Te recomiendo que dejes de mirarme a los ojos, terminarás muriendo, diría yo, absorbiendo la sangre que del primate provenía. Solo si prometes dejarme en paz después, diría este, con notable miedo en su voz. Bien, que así sea, diría yo. Ahora dime, ¿cómo es posible que sigas vivo? Se supone que Kon era el último miembro de su especie, diría yo seriamente. ¿Kon? ¿De quién estás hablando, demonio?, diría este. Kon, el rey de Isla Calavera, el supuesto último kaiju de su especie, diría yo confundido. No sé de quién me estás hablando, lo juro. Ninguno de los nuestros se llama así, diría este desesperado mientras sentía como cada vez el agarre mío se hacía más fuerte. ¿Nosotros? ¿Acaso hay más como tú?, diría yo cada vez más sorprendido. Sí, digo no hay más como yo, diría este asustado. Ahora mismo me dirás dónde es que viven ustedes. No, lo siento, pero me prohibieron dar esa información a nadie, diría el simio. Y tras ello empezaría a abrir mi boca, de donde destellos purpuras seguido de rayos de electricidad emergían de la misma. Bien te lo diré, pero no me mates, diría este cubriendo sus ojos con sus manos debido al gran brillo. Tras lo dicho yo cerraría la boca, calmando así al kaiju. Te liberaré, pero ni siquiera intentes correr, si no, te torturaré de la peor y más horrorosa forma que este mundo haya podido presenciar en sus miles de millones de años de existencia. ¿Oíste?, diría yo, haciendo brillar mis ojos de color rojo. El kaiju no más asintiría, con sus ojos bien abiertos y a punto de las lágrimas, liberándolo yo posteriormente, el cual comenzaría a caminar rápidamente en una dirección mientras era seguido por mí. Varias horas de recorrido en un incómodo silencio después. Y dime, ¿hace cuánto que están viviendo ustedes aquí?, preguntaría yo, ya que el silencio comenzaba a fastidiarme. No sabría decirte precisamente, fue hace cientos de miles de años, en una guerra ancestral con un kaiju de apariencia de dinosaurio gigante, el cual resplandecía en color azul antes de lanzar una llamarada de fuego. Pero ya no sé más, solo eso recuerdo de lo que nos contaron nuestros ancestros, diría este. Aquí es, ten cuidado con lo que haces aquí, diría el simio seriamente alejándose corriendo de mí como parte del trato.
El Kaiju entraría rápidamente en el reino de Scar King, alertando a todos ahí puesto que entraría corriendo y gritando que un enorme monstruo se estaría acercando a la fortaleza, hasta que sería derribado por uno de los guardias del reino. ¿Qué carajos crees que haces, simio patético?, gritaría uno de estos. A la horca, será el espectáculo de este día, diría el otro. No lo entienden. Él se acerca, es gigante, gritaría este desesperado por la acción de los guardias. ¿De quién está hablando?, diría una voz profunda de un lugar en la cima del reino. Provocando que todos se queden callados y mirasen en aquella dirección, de donde dos ojos que resplandecían de color azul se mostraba de la oscuridad, saliendo un kaiju parecido a un orangután flacucho, el cual contaba con un látigo hecho de una columna vertebral y en su punta había un cristal en forma de estaca de color celeste. Suéltenlo, diría este, siendo el mismísimo Scar King, saltando enfrente del kaiju que me habría guiado al lugar. Haciéndolo hecho los guardias, los cuales soltarían bruscamente al kaiju. Habla, diría este, mientras sacaba su látigo y apuntaba la estaca al cuello del mismo. Es un kaiju, uno gigantesco, se dirige hacia aquí ahora mismo, diría este, y posteriormente un gran estruendo de rocas moviéndose se escucharía, haciendo que todos en el lugar mirasen de dónde provenían aquellos ruidos, únicamente para ver cómo la entre comillas pequeña entrada era destruida y posteriormente una nube roja empezaría a inundar el lugar. Scar King tras lo sucedido tiraría a un lado al simio, el cual iría corriendo a esconderse, mientras que el orangután junto a sus guardias miraban con seriedad los hechos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí?, diría yo, entrando finalmente al sitio, provocando que todos incluyendo Scar King retrocedieran por mi tamaño. ¿Qué es lo que quieres aquí?, preguntaría muy serio Scar, mientras levantaba su mano en forma de señal. ¿Acaso un rey no puede visitar a su pueblo?, diría yo en tono de burla. Ante esto, Scar se voltearía, riéndose mientras me apuntaba, haciendo que los demás se rieran forzadamente. ¿Rey? ¿Quién carajos eres tú? El único rey en estas tierras soy yo, gritaría este enfurecido posteriormente. No tienes lo que hay que tener para ser rey, pequeñín, diría yo burlándome mientras acercaba mi cara al orangután. Tras ello este, se callaría, metiendo una mirada de muerte mientras apuntaría la punta del cristal de su látigo hacia mi cabeza, aunque sin decirle una sola palabra. ¿Qué se supone que piensas hacer con esa cosa?, diría curioso por la acción, hasta que escucharía como rocas gigantes se movían, haciendo que me ponga derecho con curiosidad a los simios que empujaban las rocas. Las rocas tras ser posicionadas taparían lo que sería una cascada de lava, de donde tras terminar de caer todo unos ojos resplandecientes de color celeste emergía, provocando que sin pensarlo me pongo en posición defensiva. ¿Qué carajos es esto?, diría en voz baja. De la cueva gigantesca entonces comenzaría a congelarse repentinamente el suelo, emergiendo así cierta titán de hielo ancestral. No puede ser, pensaría viendo como un miembro de la especie de Shimu habría sobrevivido a la guerra. Aunque más sería mi sorpresa al ver cómo se encontraba en cadena de su cuello y demás extremidades. Y tras una señal de mano de Scar King, los simios esclavos del mismo romperían las cadenas de Shimu, la cual rugiría antes de que el orangután volviera a apuntarme con el filo del cristal, alertándome y sin darme cuenta mi brazo izquierdo sería completamente congelado en cuestión de segundos. ¿Pero qué?, pensaría, antes de ver cómo ahora la titán correría, embistiéndome tras ponerse a dos patas, casi igualando mi tamaño y tirándome al suelo, donde con un fuerte golpe de su brazo quebraría en miles de pedazos mi brazo. Yo ante esto no reaccionaría casi, puesto que la propia potencia del hielo me habría anestesiado toda aquella zona. Oye, no soy tu enemigo, puedo ayudarte a salir del control, diría desesperado, intentando no herir de gravedad a Shimu, puesto que sabía de antemano que su existencia era vital para la Tierra. Aunque yo le diría todo esto, el titán no reaccionaría, empezando a cargar nuevamente su rayo de hielo, aunque por su posición esta vez planeaba congelar mi cabeza. Mierda, pensaría, cargando mi puño de energía púrpura y a segundos de que sea congelado, golpearía en la cabeza a la titán, la cual sería mandada a volar hasta la cueva de donde provenía. ¿Cómo es que este mono le puede ordenar a un ancestral tan antiguo?, me preguntaría aún sorprendido por los trucos del orangután. Jajajajaja, ¿qué te pareció eso? ¿Acaso mi mascota te causó dolor?, preguntaría sonriente Scar, mientras que volvería a apuntar su filo hacia mí, poniéndome serio ante esto, y por las expresiones de todos, sorprendidos verían como mi extremidad faltante se regeneraba en menos de 3 segundos.
Ante lo sucedido Scar rugiría, tomando con notable mayor fuerza su látigo, mientras que se subía a Shimu, la cual recuperada pero con una muy notable marca como si algo la hubiera quemado en la mejilla empezaría a correr, seguido de varios simios, los cuales eran todos guardias y pocos simios más, los cuales eran los más fuertes del reino hacia mí. Y tras ello movería mi filosa cola hacia mi izquierda, y con mi propia fuerza, junto con la de la inercia la devolvería hacia el frente mío, donde una gran estela verdosa se haría de notar, provocando al contacto con las patas de Shimu que éstas presentaran graves quemaduras de segundo y casi llegando al tercer grado si no fuera por su naturaleza fría en sus cuatro patas, ocasionando como estaba previsto que la titán rugiera del dolor y cayera de boca al suelo, haciendo que el orangután cayera pero rápidamente se recomponga, volteando su mirada hacia atrás por la curiosidad y asombro de la potencia del ataque. Únicamente para quedarse atónito y asustado, puesto que los simios que lo acompañaban ahora yacían partidos a la mitad y sus cuerpos calcinándose por la naturaleza cortante e ignífuga del ataque. Esto no puede estar pasando, diría este, volteándose rápidamente con mucha desesperación a ver a Shimu, la cual no se levantaba por mucho que quisiera. Levántate escoria, diría este antes de sentir un gran temblor cerca suyo, y tras ver una gigantesca sombra, voltearía a mirar hacia arriba. Encontrándose así con mi cara y en ella dibuja una cara que sentenciaba la muerte. No, 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 murmuraría este, empezando a retroceder en pasos temblorosos, hasta que sería tomado como un juguete por una de mis manos al ser muy delgado. Acercándolo a mi cara. ¿Aún sigues pensando en que eres el rey de este lugar? Te lo dije, no tienes nada de lo necesario para proclamarte el rey de estas tierras, diría yo, metiendo una mirada matadora al orangután, el cual tras mirarme fijamente a los ojos estos comenzarían a sangrar. ¿Qué, eres tú? Preguntaría este asustado por las cosas que veía a través de mis globos oculares. Soy algo con lo que tendrás que vivir en el corto plazo de vida que te queda. Te dejaré vivir por ahora, después de todo tu ejército de monos no me sirven para nada, pero esta es mi advertencia. Ese ancestral que tienes ahí, es más importante que cualquier otro en este planeta, cuídala bien. Será la única oportunidad que tengas para sobrevivir en cuanto decida volver, diría yo, para luego mandarlo a volar, cayendo a los pies de sus simios esclavos. Dando la vuelta aunque antes de salir de la cueva me voltearía, señalando con una de mis garras una roca, de donde detrás saldría el simio flotando. Este de aquí quedará bajo mi protección a partir de ahora, diría yo, mientras con un ligero y notablemente débil láser verde saldría de mi garra, marcando en su pecho un símbolo, provocando un inmenso dolor al animal, el cual rugiría desgarradoramente, y tras terminar me marcharía, satisfecho, puesto que ahora sabía que un ancestral como yo aún existía en la tierra. Eso sí que estuvo entretenido, diría en mi mente. Esa titán, Shimu, presiento que pasarán cosas muy entretenidas en estas tierras. ¿Eh? Oh, son ellos, diría una voz con un muy notable aburrimiento en su voz, siendo este yo el cual me encontraría sentado en mi trono. Esos humanos, ya empiezan con ese afán de controlar todo, pensaría, notando la esencia de Ghidorah en la superficie. Hasta que notaría varias presencias cerca de mi reino. Perfecto, al menos algo para matar el aburrimiento, literalmente, aunque antes que nada escucharía un característico sonido. Uno que enfurecería fácilmente a la lagartija azul si lo escuchase dirigiéndome tras ello rápidamente a la entrada de mi fortaleza. 1. 4. 9. 24. 53. Sería lo que lograría contar yo, asombrado, viendo cómo se acercaba a mi territorio un ejército prácticamente, de mutos. ¿Cómo era posible? Se supone que el último muto habría sido aniquilado por Godzilla, pensaría, hasta que el suelo comenzaría a temblar y a resquebrajarse, saliendo de un agujero la figura del máximo espécimen de los mutos, el Muto Prime. El Prime no tardaría en avistarme, rugiendo mientras enviaba a su ejército. Y tras lo hecho desplegaría mis descomunales alas, concentrando mi poder en un gran rayo de destrucción verde, el cual, y que por primera vez haría, dispararía desde mi boca, creando una gran explosión en el lugar, quemando levemente a los afortunados que estaban relativamente más lejos, aunque los que recibieron de lleno el ataque. Bueno. No habría quedado nada del ejército.
3/4 del mismo habría sido totalmente desintegrado con un solo ataque, a máxima potencia. El Prime tras esto rugiría de furia, empezando a correr junto al ejército que le quedaba. Tras esto yo me pondría serio desplegando nuevamente mis alas, volando a gran velocidad mientras tomaba con ambos brazos al Prime, el cual no más intentaría golpearme lo más fuerte que podía con sus gigantescos brazos, aunque no surtiría efecto, mi piel era demasiado dura como para hacer algo en la posición en la que se encontraba. Pocos segundos de vuelo después aterrizaría, lanzando con fuerza al Muto, el cual aterrizaría contra unas montañas, dejando su figura en la misma, aunque esto de poco le afectaría, rugiendo mientras se abalanzaba ferozmente contra mí, brillando sus ojos de un rojo muy intenso. Ante esto yo me pondría serio, mutando mi cuerpo para yo mismo quitar mi sentido de la audición, acercándome tranquilamente al mismo. Ante la acción el Muto parecía emitir un sonido como de burla, parando su embestida y lanzando su rugido supersónico de lleno contra mí. Ante la acción yo no más respondería con silencio, acercándome aunque notando levemente la dificultad por las ondas de choque y viento extremadamente fuerte que generaba el Kaiju, el cual parecía desesperarse, aumentando al máximo la potencia de su ataque, haciendo que momentáneamente me pare, soltando una gran patada al suelo, provocando un gran cráter en el sitio y posteriormente remanentes de este dirigiéndose al Prime, de donde un gran pilar con forma de estalactita saldría del suelo, empalando al Prime, el cual soltaría ligeros alaridos de dolor y se hacía de notar sus intentos por respirar. Tras ello me acercaría, tomándolo de la cabeza. Los mutos sobrevivientes llegarían al sitio finalmente, siendo obviamente los primeros en llegar los machos, seguidos luego de las hembras, las cuales llegarían para ver cómo una cabeza gigante caería sobre sus pies. Pertenecía del ahora muerto Muto Prime, dejando a todos paralizados. A partir de ahora todos ustedes me servirán a mí, o morirán aquí y ahora, diría yo, rodeando mis puños de llamas verdes. Ante esto los mutos se verían entre sí, arrodillándose ante mí posteriormente. Meses pasarían posteriormente, el reino, el cual ahora poseía pilares por todos lados, ahora eran utilizados como torres de vigilancia por los mutos machos, mientras que las hembras se encargaban de la guardia del reino, todo siendo recompensado con la enorme cantidad de energía radioactiva que mi territorio desprendía. Mientras esto ocurría en la superficie ya habría transcurrido 1 año y medio desde los sucesos del Cosm, donde Godzilla seguiría recuperando todas sus energías faltantes, con Aki, y a diferencia del canon original, no se enfrentaría con tantos monstruos, todo gracias a los cambios que le implemente a la isla, aunque aún así el clima no cambiaría, siendo Monarch la cual ahora cuidaba de Gia-Icon en el puesto de investigación número 236. Titanes como Amuluk ahora vivían cerca de mis territorios, conquistando varios de estos en mi nombre, siendo básicamente como fronteras de la misma. Tiamat por su parte decidiría vivir en su glaciar en la superficie, donde extrañamente gigantescas cantidades de radiación se acumularían en aquel lugar. Los demás titanes hibernarían por las órdenes dictadas anteriormente de Godzilla. Monarch por otro lado habría entrevistado a la tribu que vivía en el territorio del Behemoth, concretamente a los 2 hombres que habrían quedado traumatizados tras la pelea de Amuluk contra mí, sacando terroríficas ideas de lo que yo planeaba. En Apex, Walter Simmons estaría contemplando cómo la parte de las piernas de su nuevo mecha estaría terminándose de construir. Dentro de poco, los humanos volveremos a reinar. Como siempre debió ser, diría este, viendo en otra pantalla el cráneo del difunto Ghidorah. Bueno muchachada, eso ha sido todo el capítulo 5. Espero y lo hayan disfrutado bastante. Como siempre ideas y sugerencias escribirlas respondiendo el comentario fijado que dejaré y dudas o preguntas sobre la teoría o futuras teorías son libres de escribirlas, que las estaré leyendo y respondiendo, ya sin nada más que decir me despido, que tengan muy buenos días, tardes o noches.